Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, donde nos quedamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder leer tu palabra, comprenderla, amarla, entenderla. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos muestre la verdad de ella, porque a través de ella nosotros podemos comprender la vida con sabiduría que tú demandas y exiges, porque Dios exige que vivamos esta vida de la forma en que Él la planeó. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que ahorita que me recordó la palabra exigencia. Déjenme decirles que la vida cristiana no es una petición de Dios, es una exigencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia de eso? La diferencia es que, ándale, por favor, ya que eres en Cristo, vive tu vida cristiana. No es así. Por eso los pastores y los hombres como Pablo hablaban en ese momento, exhortaba fuertemente a los cristianos a que vivan la vida que Dios demanda, porque el que no viva la vida que Dios demanda no es de Dios. Así de sencillo. Amén. En el capítulo 7 de 1 Corintios, voy a hacer muy rápido el capítulo 7. Acuérdense que, bueno, en mi Biblia dice problemas del matrimonio, otras versiones, ¿cómo dicen? No se acuerdan. Instrucciones sobre el matrimonio. Entonces, acuérdense que normalmente todo el capítulo le llaman instrucciones sobre el matrimonio, problemas en el matrimonio, pero en realidad el capítulo 7 se divide en dos partes, del 1 al 17, donde en realidad toca temas del matrimonio, y del versículo 18 por ahí 19, toca temas más de las personas solteras, de las personas de los jóvenes y de todo ese tipo de cosas. Acuérdense que Pablo está hablando en este capítulo 7, está hablando de una cosa muy sencilla, que es que las personas, le está dando direcciones a las personas de cómo vivir su vida cristiana dentro de cómo ellos han conocido al Señor. Porque acuérdense que en el capítulo 7, versículo 1, dice que si una persona se casa, y cuando esa persona se casa y conoce al Señor, pues ¿qué pasa, verdad? Y te dice que el marido no se divorcie de la mujer, el marido siga con la mujer, y luego te dice, ¿qué pasa si la mujer o el hombre es creyente y el otro no es creyente? Y dice, pues la mujer o el hombre que es creyente le dice al marido que no es creyente, y si la persona no creyente decide seguir juntos, pues sigan adelante, ¿verdad? Pero si uno de los dos decide no seguir juntos, hablando de la persona no creyente, dice, pues sepárese. ¿Por qué sepárese? Porque a Dios nos ha llamado a vivir en paz, y no estamos sujetos a eso, ¿ok? Vuelvo a repetir, Dios no está hablando de un divorcio como tal, Dios está hablando de separación. En el capítulo 7 Dios habla siempre de un tema de separación. ¿Qué significa separarse? Separarse significa que cuando usted tiene problemas, cuando su cónyuge por alguna razón es infiel o por alguna razón la maltrató, usted como mujer, o al revés como hombre, porque también los hombres pasa, al revés, usted tiene la responsabilidad de separarse de su matrimonio para tomar un tiempo sosegadamente, para orar y para que la persona recapacite. Y si la persona recapacita y cambia su vida verdaderamente, entonces usted puede tomar ese tiempo para volverse a unir. Si no es así, usted toma ese tiempo para tener un divorcio, como dice la palabra de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque las personas, Dios, cuando las personas tienen un problema matrimonial donde la mujer es golpeada o viceversa, la mujer tiene que entender que Dios le ha dado su vida para cuidarla. Somos el templo de Dios y tenemos que cuidar nuestra vida, y como tenemos que cuidarla, nosotros tenemos que poner límites en la vida, y para poner límites en la vida usted tiene que emplearlos para que la persona no traspase esos límites. Y si la persona traspasa esos límites y usted como mujer dice, no, es que yo tengo que seguir amando a mi marido aunque me golpee, usted está mal. ¿Por qué está mal? Porque Dios no menciona eso en la Biblia. No es que la Biblia dice que el divorcio es pecado. No, Dios no menciona que usted no se separe o que no se divorcie por esas circunstancias, porque son circunstancias muy extremas. Lo que la Biblia menciona que es pecado es el divorcio, cuando usted lo hace
de una manera simplona y sencilla, como hoy en día, ya no quiero batallar con ella, carácter incompatibles, ¿tá? Y se divorcia la gente por cualquier tipo de tonterías hoy en día. Hoy en día se divorcia la gente por cualquier y mil tonterías porque no quieren trabajar con la vida matrimonial, es la verdad. Tal vez de 10, 8 personas no quieren trabajar en su relación, en su vida. Y eso es un tema delicado y es un tema complejo que el Señor te dice que como cristianos no podemos hacer eso. Como cristianos estamos llamados a trabajar en nuestra vida diariamente como cristianos para seguir creciendo en Cristo y poder tener un mejor matrimonio, mejores relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero cuando la palabra de Dios dice que cuando eso no se da, porque usted eligió mal, si se da cuenta, usted eligió mal, usted eligió ese hombre golpeador, usted eligió esa persona, es que yo no lo conocía, pues por eso viene la etapa de conocer a las personas, ¿cierto? Es que me engañó, pues la engañó 5 años, ¿verdad? Porque no quiso ver. No hay mejor, ¿cómo dices? No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Una vez, mi mamá, después de 30 años de casado con mi papá, o 40 años de casado, no recuerdo cuántos, pues yo tengo 45, pero ahí por ahí, le dice, llorando con una tía, le dice a mi tía, a su hermana, le dice, es que no, hombre, este Reyes, pues ya no lo aguante, que que el otro, y así. Y nada, papá, pues tan grandes los dos. Y luego dice mi tía, le dice una cosa bien sabia, Luz, cuando estuviste de novio con él, tú sabías cómo era y tú decidiste aceptarlo. Ahora no te quejes. Mi mamá decidió escogerlo y vivir esa vida. Mal para ella, ¿cierto? Lo que te quiero decir es que nosotros escogemos nuestras parejas. Nosotros, Dios nos ha dado la decisión de poder escoger a quién podemos tener enfrente como esposa, como esposo. ¿Sí me explico? Una vez me pregunté, bueno, pero si yo hubiera escogido otra persona de pareja, entonces mi hijo Santiago y mi hija Ani no hubieran nacido. Me dijo, no, Adrián, los niños, o sea, que yo te he dado, van a nacer, sea con sea. El físico es diferente. Los niños nacen que yo te he dado. Ahora, si tú eliges mal a una persona, dice, ahora tienes que trabajar con esa persona. ¿Ok? Cuando los dos están en Cristo, pues es mejor, porque usted está en Cristo, ella también está en Cristo, y los dos buscan cómo, digámoslo, mejorar como cristianos, por llamarlo de una manera, mejorar, pero buscan seguir a Cristo para seguir creciendo en Cristo, ¿cierto? El problema es que no todos somos un producto terminado. Pregúntele, pues, siquiera a Yola o a Alex. Yola cambia a mi marido y ella volteaba el otro día, pensaba que ya lo cambió completamente, y no es así, no son palomitas. Usted cuando le dice cambia a mi marido y con el marido se mete también sosegadamente a estudiar la Biblia y a leer y a entenderla, entonces el marido la pone en práctica y él va cambiando progresivamente. Progresivamente significa que va paso, step by step, paso a paso, porque va conociendo la verdad. De hecho, la Biblia es una verdad progresiva. ¿Qué significa una verdad progresiva? Si usted lee Génesis, no va a conocer tanto de Jesucristo, ¿va? Pero cuando usted empieza a leer todo y comprende a Jesucristo, entonces usted puede ver la verdad revelada de Jesucristo a lo largo, y ahora sí puede ver de acá hacia atrás y puede ver a Jesucristo en Génesis, porque fue una verdad revelada progresivamente, ¿cierto? Lo mismo pasó con los profetas. La verdad de Jesucristo y todo lo que Dios quería hacer no les fue revelado en el Viejo Testamento. Hasta en el Nuevo Testamento ellos comprendieron la verdad de lo que el Viejo Testamento estaba hablando y hacia dónde apuntaba. De hecho, la Biblia nos dice en Hebreos que el Viejo Testamento era la sombra de lo que ha de venir. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, el hombre, cuando está en Cristo, está creciendo progresivamente. Entonces, por eso Pablo les dice tantas cosas acerca del matrimonio. Y por eso Pablo le dice, pero les voy a decir una verdad muy cierta. Yo quisiera evitárselos, mejor no se casen, dice Pablo. Y luego Pablo dice, no se los digo como mandato, se los digo como yo, ¿verdad? Acuérdense que en este capítulo 7 de Corintios dice Pablo, yo ordeno, yo pienso, el Señor lo dice, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está poniendo ciertas cosas, pero Pablo termina en el último versículo 40 que vamos a leer ratito, termina diciendo una gran verdad. Dice, pero yo creo que tengo el Espíritu de Dios. Es decir,
todo lo que les he dicho en el capítulo 100, que les diga yo pienso, yo creo, está inspirado por Dios. Y Dios me ha dado su consejo para que se los dé. Amén. Entonces el capítulo 7, versículo 17, que ahí nos quedamos, dice: pero cada uno como el Señor se le repartió y como Dios llamó, cada uno se haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Se dan cuenta que ahora Pablo está diciendo ordeno en las iglesias? ¿Qué significa ahí? Pablo está diciendo una gran verdad. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué significa eso? Dice Pablo, si ahorita no te has casado y conociste al Señor, no te cases. Pero no te estoy diciendo que no te cases, sino que estoy diciéndote que aprendas a contentarte de la manera en que la que Cristo te encontró, para que te prepares y te edifiques en Cristo y sigas creciendo en Cristo, para que te conviertas en la persona que Cristo quiere, para que cuando Cristo te traiga una mujer, un hombre, pueda ser el hombre de Cristo o la mujer de Cristo. ¿Sí me explico? O si Cristo te encontró casado, no te separes, quédate como estás, conténtate con la esposa. Ay, pues no la conoce, ¿verdad? No la conoce, ¿verdad? No la conoce usted. Quédese, no, aguántela usted, ¿verdad? Aguántela usted. Pues bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo ordeno que las personas que como encontraron a Cristo, así se queden. Pero no, Pablo no está hablando de un tiempo prolongado, sino que Pablo está hablando que aprendes a contentarte con lo que tienes, para que trabajes en el momento ahorita que estás, para que sigas creciendo, y en el momento oportuno el Señor te va a traer tu esposa, o los dos se edifican en Cristo Jesús. Amén. Acuérdense que la historia de no la historia, se me olvidó la palabra, pero bueno, el contexto de los corintios es que era una inmoralidad sexual tremenda. Había 1000 prostitutas que servían de sacerdotisas al templo de Afrodita ahí. Entonces ellos tenían una cultura muy diferente a la que nosotros teníamos, y las personas se divorciaban por divorciarse, y las personas hacían 1000 cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas buscaban un pretexto para divorciarse, como hoy en día pasa, ¿verdad? Entonces dice Pablo ahí en el versículo 18, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide, porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí cuando dice la palabra el circunciso, en otras palabras, aquí Pablo está llamando, acuérdense que anteriormente para los judíos circuncidarse era un requisito de la ley, ¿ok? Entonces Pablo dice, si tú no te fuiste circuncidado, no te preocupes, ahora que estás en Cristo, tampoco busques circuncidarte o busques no hacerlo, dice Pablo. ¿Por qué? Dice Pablo, porque eso no importa ya, los requisitos de la ley no importan. ¿Por qué no importa? Porque dice Pablo que ahora lo que importa es ser una nueva creación. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, ¿verdad? Que dice, ya no vale nada ser incircunciso o circunciso, sino ser una nueva creación en Cristo Jesús. Lo que ahora importa es que seas un hombre cambiado, porque la verdadera circuncisión es la del corazón, la que Dios quita la naturaleza pecaminosa del diablo. Cuando una persona, por eso les he dicho muchas veces, tú quieres saber cuando una persona verdaderamente aceptó a Cristo Jesús en su corazón, preséntale la verdad de Cristo. Si esa persona se arrepiente de sus pecados y dice, yo me arrepiento de ser esto, aquello, lo otro, y quiero cambiar mi vida para Cristo, y la persona está avanzando en hacerlo, la persona odia el pecado, porque está quitando, ya no quiere ser esa persona. No porque a mi mamá la hago llorar mucho, no, si yo hago eso por mi mamá, yo no estoy haciendo por Cristo. Si yo lo hago por mi esposa, por mis hijos, yo lo estoy haciendo mal. No te enseñé el evangelio. No se trata que tú vengas y cambies por tu mamá, por tus hijos, es que no se trata de eso. Se trata que reconozcas que eres un hombre pecador y que tu pecado es abominación ante Dios, y Dios no ama tu pecado y quiere que quites ese pecado, pero Dios no te lo puede quitar si tú no lo entregas a Dios. Entonces Dios te está diciendo, entrégame ese pecado que tanto amas. Y cuando tú me lo entregas, lo estás haciendo porque me amas, porque lo estás viendo en la Biblia, como esta persona que le digo que era homosexual y que tenía una relación con un hombre, y que empezó a leer la Biblia, y a los 4 o 5 días de leer la Biblia dice, Dios me topé con un bibliazo que dice que la homosexualidad es pecado y que no voy a ver a Dios. ¿Cómo? Y ahí fue donde empezó a leer la Biblia.
A los pocos días terminó su relación homosexual con la persona. A los otros días dijo, ya no voy a ser mujer, voy a ser hombre. O sea, él era hombre. Y empezó a cambiar su vida para Dios. Esa es una persona verdaderamente arrepentida. A lo mejor el día de mañana tiene un desliz y se equivoca, y a lo mejor tuvo un encuentro con un hombre y pasó eso, o lo que tú quieras, pasó. Pero eso no se define que haya vuelto al lodo. Tuvo un problema en 5 o 6 meses. Eso no se define como que, ya mira, lo ves, caíste. No. Es una persona que está cambiado su vida, pero le es difícil quitar ciertas cosas. Ayer estaba viendo un pastor que también decía en internet ciertas cosas que decía, yo tengo, decía un pastor, yo no veo ciertas películas porque tienen ciertas cosas que tal vez son eróticas y por eso no puedo ver las películas. Pero me encantan las películas de terror y ahí sí batallo para verlas. Entonces, y le decían, pero ¿cómo? Si siendo pastor, pues es algo que yo batallo. No estoy diciendo que las veo, te estoy diciendo que batallo. Y soy pastor. Y a veces lo vemos como que, pues es pastor. Mira, no. El que yo sea pastor y el que usted esté ahí, usted tiene la misma responsabilidad que yo en el sentido de vivir una vida santa para Dios. Yo no tengo más responsabilidad que usted porque soy pastor. No. Yo tengo una responsabilidad diferente, que es estudiar la Biblia para yo explicársela mejor. Pero en cuanto a vivirla, usted la tiene que vivir exactamente igual o mejor que yo. ¿Me explico? No porque yo soy el pastor, yo la debo vivir mejor que usted. Usted está mal. Usted la tiene que vivir igual o mejor que yo, o igual o mejor que cualquier otra persona. Usted tiene que buscar crecer en Cristo. Pero yo tengo un trabajo de pastor diferente, que me da más responsabilidades diferentes, no acerca de la santidad, sino acerca del llamado de Dios, que es diferente. ¿Ok? Entonces, esta persona le decía, pero ¿cómo? Es que pues sí batalla, sí, pues es que batallo para las películas de terror, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me cuesta el trabajo, porque me llama la atención las películas de terror. Antes de venir a Cristo me gustaban mucho las películas de terror. Y dicen, pero cuando viene a Cristo te quita eso. Sí, me quita el deseo de todo. Pero de repente sale una película que me llamaba mucho la atención antes y batallo y ahí estoy, ¿verdad? Es lo mismo. Así pasa con nosotros. Cuando había algo que batallamos, pues nos cuesta trabajo, pero eso no significa que no estamos cambiando para el Señor. Hay otras 20,000 áreas que estamos cambiando para el Señor, pero en una estamos batallando. Y que nos cuesta trabajo en una, no significa que las demás no estamos cambiando para Dios. Es lo que quiero que entiendan, ¿ok? Entonces dice ahí Pablo, dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. En el capítulo 19... no se refiere a los mandamientos de la ley, se refiere a los mandamientos como dijo Jesucristo, ¿verdad? El que me ama guardará mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Todo lo que la palabra de Dios describe. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, mira, por ejemplo, le voy a decir aquí, ¿dónde está el versículo? Creo que es el versículo... bueno, ahorita llegamos a ese. Yo digo... bueno, en este capítulo Pablo habla mucho acerca de que no es un mandamiento de Dios, dice Pablo, yo digo, sino. Y lo dice, esto lo digo como mandato de Dios, pero ahorita les digo dónde dice eso aquí, en el capítulo 7. Entonces Pablo está hablando de ese tipo de mandamientos, de los mandamientos que Dios le está hablando a cómo vivir la iglesia. ¿Sí me explico? No los viejos mandamientos, sino a cómo vivir los mandamientos, la iglesia cristiana, la nueva vida en Cristo, los mandamientos que Dios ha dicho en su palabra que debemos de vivir. Por ejemplo, uno de ellos es el que está buscando aquí. A ver, digo, pues a los autores. El versículo, vamos a leer el versículo 8 y 10, al 10, porque digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. ¿Se da cuenta? O sea, Pablo está diciendo de otra manera, es un mandamiento de Dios. ¿Qué mandamiento? Que la mujer no se separe del marido. ¿Ok? ¿Se están dando cuenta qué tipos de mandamientos son los que se refieren? A los mandamientos que Dios ha ido revelando a través de las cartas de Pablo y otros apóstoles para aprender a vivir la vida cristiana. ¿Ok? Versículo 10.
20, perdón. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Aquel tiempo que existían esclavos, acuérdense. Pablo te está diciendo, si antes eras esclavo, no te procures librar, no te preocupes porque eres libre en el Señor. Versículo 22, porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, es esclavo de Cristo. Pablo no está diciendo que no aspiremos a una condición económica o social mejor. No, Pablo no está diciendo eso. Dice Pablo, si ahorita te encontró Jesucristo y eres esclavo, te dice, no te preocupes, eres libre en el Señor. Y si tú eres amo y tienes esclavo, pues ahora eres esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no puedes tratar a los esclavos como esclavos. ¿Sí me explico? Ahora les tengo que dar cosas mejores a los esclavos. Lo mismo pasa transfiérenlo al revés. La persona que es pobre y que a lo mejor no tiene tantos recursos económicos, sirva mejor en sus empresas a las personas en donde trabajan, ¿cierto? Y los dueños de empresas que son cristianos y que tienen dinero o algo así, en lugar de oprimir y darle más trabajo y menos recursos a sus empleados, dice, dale más recursos a tus empleados, págales mejor, ayúdales con mejores beneficios, no los trates de ahorcar, ¿ok? Esto es lo que está diciendo ahí Pablo. Versículo 23. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La Biblia nos exhorta que no nos hagamos esclavos de nada, del pecado ni de las cosas. Aquí Pablo está diciendo, no nos hagáis esclavos de hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Quiero que entienda que Pablo no está hablando de una posición que así debe permanecer siempre, sino que Pablo está diciendo, oye, como hoy en día me daba mucha risa antes, hace cuando me invitaron a ayudar más bien a un grupo de pastores jóvenes como en el 2010, 2012, por ahí, antes de que me fuera a vivir a Brasil, y estaba en una iglesia, yo creo que es la iglesia más grande que hay en Monterrey, ahorita son 3,000 personas, y el pastor de jóvenes era muy amigo mío y me invitaba a predicar mucho, me invitaba, oye, te invito pues para que me eche la mano con los jóvenes, pero eran jóvenes, o sea, jóvenes de 20 a 30 y tantos años, échame la mano. Bueno, la mayoría de todos, la mayor urgencia era casarse. Entonces, dice Pablo aquí, que no te preocupe el casarte. Yo les enseñaba mucho que no te preocupes el casarte. Ocúpate en ser la persona que Dios quiere que seas. Trabaja en convertirte en la jovencita, el joven que Dios quiere que seas. Trabaja en ser ese hombre o esa mujer que Dios quiere que sea, porque tú vas a estar listo para el momento en que Dios te traiga una pareja. Porque hay muchas personas que no vienen de un matrimonio cristiano. Por ejemplo, si usted no viene de unos papás cristianos, usted va a llevar a su matrimonio lo que aprendió de sus papás. Y usted va a pensar que es correcto. A pesar de que usted se hizo cristiana, usted va a tener muchas ideologías, pensamientos y formas de pensar que no son cristianas, pero que están muy amoldadas en su vida porque usted aprendió y vio de esa manera a sus padres interactuar. ¿Cierto? Entonces, cuando usted lleva esas maletas a su matrimonio, usted va a llevar casi los mismos problemas que usted tuvo con sus papás. Pero cuando usted aprende a quitarse esas maletas con la palabra de Dios y está transformando su vida para Dios, y usted empieza a verse en el espejo de Dios, usted empieza a llevar las maletas de Cristo a su matrimonio nuevo. Pero si usted en 1 o 2 años nomás va a la iglesia, no le interesa, yo le decía a los jóvenes, no le interesan los cursos de jóvenes, no le interesa prepararse como mujer, no le interesa prepararse como hombre, no le interesa tampoco el tema. ¿Cómo? Yo le digo a las personas, ¿cómo ustedes se quieren casar? Le decía a los jóvenes, ¿cómo ustedes se quieren casar? ¿Alguno estudió un curso de el hombre para entender a la mujer para entender al hombre? No. Entonces, ¿cómo te quieres casar?
Tú tienes que comprender que la mujer es hecha diferente al hombre y el hombre es diferente a la mujer. Y estamos hechos no para pelearnos, sino para complementarnos. Si usted no aprende, hoy te decía Felipe, dice, mi terapia es me supongo, la terapia cuando se enoja con Marta, dice, nada. Cuando se enoja con Marta, dice, me voy al carro a repararle, aunque no tenga nada que repararle, ahí le saco el aceite y se lo vuelvo a poner, dice. Mi terapia es irme al carro a reparar el aceite. Y yo le digo, bueno, me dice, es que para mí es bien fácil, sí, porque lo has practicado, lo has estudiado. A lo mejor no eres un mecánico, pero le sabes algo. Y para mí es fácil, para uno que no le sabe mucho es un poquito complicado, uno nomás le sabe ciertas cositas y listo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay personas que les gusta y se preparan en un tema. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener conocimiento, se me olvidó cómo se dice la palabra, selectivo. Es decir, yo soy un ignorante en la aviación. No me interesa nada de aviación porque no quiero pilotear una nave, nunca la voy a pilotear. Nunca voy a hacer, entonces soy un ignorante tremendo en la aviación, ¿ok? Y como soy un ignorante tremendo en la aviación, no me interesa aprender. Para eso hay pilotos, ¿cierto? Pero sí me interesa aprender en el matrimonio, en temas de jóvenes, porque soy pastor y tengo que aconsejar a personas. Me interesa ver predicaciones, enseñanzas y cosas de temas de mujeres para aprender y conocer mejor y poder dar mejor consejos a los hombres, porque a los hombres los entiendo, a las mujeres no. Me interesa aprender y ver temas de jóvenes, porque a los jóvenes nuevos son muy diferentes a los mis jóvenes de la época. Me interesa todos esos temas, claro, mi conocimiento es selectivo, yo decido crecer en este tipo de conocimientos para poder dar y ayudar a las personas. Usted tiene que aprender en la etapa en la que está a tener conocimiento selectivo para poder seleccionar el tipo de información que usted necesita para convertirse y llegar a ser el tipo de persona. Por ejemplo, si usted está casada y quiere ser una mejor madre o se va a casar y quiere ser madre, tiene que aprender a cuidar bebés, tiene que aprender a entender a los niños, etcétera, etcétera. Por ejemplo, normalmente todos los papás cometemos este error. ¿Cuál es el error? El niño llora cuando está recién nacido y ¿qué le damos? Lo cargamos, le damos la mamá al pecho, el biberón, un chupón y listo. ¿Qué aprende el niño con eso? Y luego, cuando el niño llora y patalea y hace un berrinche, ¿por qué me haces berrinche? Porque usted le enseñó. Usted le enseñó al niño a ser un niño que tan pronto el niño llore, usted está ahí. Y así no es. Déjelo llorar, el niño no se va a morir por llorar. Ay, no, es que pobrecito. ¿Se da cuenta cómo nosotros estamos malcriando a nuestros hijos, inclusive desde la cuna? Porque nadie nos enseña a ser padre. Pues prepárese para ser padre. Hay miles de cosas que usted se puede preparar para conocer personas que conocen muy bien esos temas y usted puede ser un mejor padre para que sus hijos sean mejores niños el día de mañana. Entonces, lo mismo le digo a los solteros. Prepárese, si usted está soltero, prepárese y estudie para ser un esposo. Usted quiere una empresa, quiere salirse a trabajar. Son muy pocos los éxitos de personas que se salen de un negocio de una empresa para crear un negocio sin tener conocimiento de la materia. Si usted no sabe que en un negocio tal vez entran 10 pesos y usted quiere gastar 12, pues está difícil. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Versículo 24, otra vez, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, sí permanezca para con Dios. Lo que Pablo está diciendo es, busca prepararte. Versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Ahora Pablo está diciendo, no tengo mandamiento del Señor. ¿Te das cuenta que los mandamientos a los que Pablo se refiere en el versículo 19 no son los mandamientos de la ley, sino son los mandamientos de lo que Dios le está revelando a Pablo para cómo vivir la vida cristiana? No tengo mandamiento del Señor. Doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues, por esto, por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse.
mas si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicciones de la carne, y yo la quisiera evitar. Pablo está diciendo, no corras por casarte, no corras por casarte. Fíjate lo que está diciendo ahí, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Esto fue escrito hace 2000 años y Pablo dice que el tiempo está corto. Hoy está cortisísimo. Te está diciendo que los que tengan esposas vivan como que si no la tuvieran. Déjame lo olvido, no se está hablando de eso. Está diciendo que vivas enfocado en Dios, en Jesucristo, y también en tu esposa. Fíjate lo que dice. Hay veces que nosotros le damos el primer lugar a la esposa o al esposo, o le damos el primer lugar a la familia. Y es Dios el que tiene el primer lugar, que nosotros, lo primero Dios. ¿Ok? Con esto también he conocido al revés, muchas personas que viven dentro de la iglesia. Es que el primer lugar es Dios. No, usted está dentro de la iglesia, usted debe estar de lunes a domingo en la iglesia porque no quiere estar en su casa. Eso es diferente, eso es no darle el primero a Dios. Eso es que usted está tapando un problema que usted tiene y no lo quiere resolver de la manera de Dios en su casa. ¿Me explico? Y así hay muchas personas, sobre todo las personas en el área sur de México y Centroamérica, muchas personas, mujeres, se la pasan más en la iglesia sirviendo a Dios que a su familia, y no por el afán de buscar a Dios o servir a Dios, sino por no estar en sus casas. Y eso es diferente, eso no está hablando la Biblia. ¿Ok? Dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como que si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Se está dando cuenta que también es una obligación agradar el casado a su mujer y la mujer al hombre, viceversa. Es una responsabilidad mutua la que tenemos que hacer de agradarnos mutuamente, pero antes tenemos la responsabilidad de agradar al Señor. La Biblia dice, si yo a las personas les digo, ¿cómo agradas a Dios?, no hay mayor respuesta que Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es la única forma que la Biblia menciona de cómo agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué es fe? Fe es creer, confiar y obedecer. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? Bueno, cuando yo empiezo a creer, confiar y obedecer a Dios, yo lo estoy agradando a Dios. Para creer, confiar y obedecer a Dios, tengo que tener una relación, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, porque así yo lo estoy creyendo, lo estoy conociendo y obedezco lo que Él habla en mi corazón que habla. ¿Okay? Y cuando usted tiene una relación, por eso muchas personas quieren consejos, y el primer consejo que yo les doy es: busque leer la Biblia, busque tener una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque si usted tiene una relación profunda con Cristo, usted lee la Biblia, Cristo le va a direccionar y le va a decir la solución que usted necesita para el problema que usted tiene. El problema es que no queremos obedecer. ¿Ven? Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Se está dando cuenta? Que su familia no es un impedimento para acercarse a Dios. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios. No es mi esposa, no es mi hijo. Lo más importante es Dios en mi vida. De ahí, si no tengo una correcta relación con Dios, todo lo demás está mal. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca con que se case. Es que en aquellos momentos, vuelvo a repetir, acuérdense, aquí está Pablo hablando un poquito del contexto. ¿Esto qué significa? Que no es algo que así debe ser, sino es algo que está pasando en una situación puntuada. Que en esa situación puntuada, lo que pasaba es que querían, estaba el templo de Afrodita,
y todas las mujeres buscaban casarse, buscaban ese tipo de creencia que también hoy en día corre mucho, ¿verdad? Que todas las muchachas de 22 años ya se quieren casar, las de 23 ya andan buscando casarse. Entonces es algo como una prisa, que se les acaba el reloj del matrimonio, como que es una prisa que tienen. Entonces aquí Pablo por eso les dice, hey, tengan tranquilo, trabajen en sus hijas, conviértanlas. Los papás, tenemos como ahorita el tema de Monse, que estamos para allá, los papás tenemos la responsabilidad de convertir a la hija o al hijo en la mejor versión posible, porque cuando ella tenga 18 años, ella tiene que tomar sus propias decisiones basadas en lo que aprendió en su casa, en lo que aprendió con usted. Si nosotros no le dimos las herramientas necesarias, ella va a carecer de herramientas y va a tener que empezar a tener herramientas y buscar herramientas. Y quién sabe si las herramientas que ella busque sean herramientas para su bien o para su mal. Porque he conocido personas que han buscado herramientas para su mal. Si no, pregúntale a las feministas. A aquellas mujeres, yo puedo sola, y se meten con una feminista y ayudan a otra feminista y están pensando y se meten con pensamientos feministas y traen un matrimonio, un pensamiento feminista. ¿Y qué pasa? Explotan, ¿cierto? Hay mujeres cristianas que piensan que dentro del cristianismo que el feminismo es algo correcto. El feminismo y el machismo es algo incorrecto dentro de la vida cristiana. ¿Pero por qué lo permiten? No se permite el machismo ni el feminismo dentro de una iglesia. Si yo tengo la oportunidad que usted tiene aquí, por eso les digo que las iglesias están muy torcidas, porque si usted como pastor de una iglesia, alguien le dice que tiene un hombre o una mujer, temas de machismo y feminismo, es igual pecado que si anduviera en fornicación, en adulterio o haciendo algo indebido. Que usted tiene que hablar con la persona y decirle, necesitas cambiar tu forma de pensar, no porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Y esas actitudes de feminismo o machistas no van aquí. Usted tiene que aprender como persona. Usted está cambiando su vida para Cristo, cámbiala para Cristo. El problema es que la mayoría de las iglesias no leen la Biblia. La mayoría de las personas que van a una iglesia no la leen. Entonces, si no la lees y yo te predico y te digo, va a decir, no, hombre, el pastor está mal, ¿verdad? Y se juntan 2 o 3 personas y la niña o el niño empiezan a pensar de esa manera, y por eso tenemos cristianos progresistas, cristianos feministas, cristianos machistas, cristianos he conocido, jovencitas que piensan que el aborto es una práctica que, aunque puede ser que Dios no lo permite porque la iglesia lo escucha así, pero Dios me entiende. ¿Sí me explico? ¿Cómo es posible que eso pueda pasar? Porque desde el púlpito se tiene que marcar lo que la palabra de Dios dice, y en los hogares se tiene que seguir. Si yo leo la Biblia, yo no ocupo que el pastor me diga nada. Yo tengo los lineamientos en mi casa para guiar a mis hijos con eso. Y tan pronto tengo un brote de un pensamiento machista o feminista en mis hijos, yo en mi casa tengo que acabarlo, ese pensamiento. No de una manera de tirano, sino de una manera en la que tengo que hacer comprenderle a mi hija y a mi hijo por qué ese pensamiento no es de Dios, y por qué es antidios, y por qué esto y lo otro. Pero es imposible que usted le diga una vez a la semana y la niña o el niño vea el iPad con puros pensamientos de caricaturas modernas que tiene que ver con temas progresistas. No, es que está viendo iCarly, está viendo esto. Sí, todos esos tienen pensamientos, casi todo, el 100% de lo que, bueno, no el 100%, el 90% de lo que vemos está hecho con una agenda en particular de atacar a las personas. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo y Satanás gobierna este mundo. A veces pensamos, no, es que Dios está en control. No, Dios está en control de su plan maestro, de lo que Él tiene, y le dio a Satanás el tiempo para gobernar este mundo, no porque Dios quiso, sino porque nosotros en Adán y Eva se lo entregamos. Cuando nosotros le dijimos, sí, vamos a comer del fruto que tú nos diste. Si no obedecimos a Dios en no comerlo y obedecimos al diablo en comerlo, ¿a quién obedecimos? Al diablo. ¿A quién le dimos
Al diablo le dimos el poder. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo está en la tentación, en el desierto, y que le dice el diablo, todo esto te daré porque es mío? Muchos predicadores dicen, diablo mentiroso, ¿cómo le va a dar eso si no era suyo? Y le digo a los predicadores, pues qué menso. Si no hubiera sido el diablo, no hubiera sido una tentación para Jesús. Y ahí dice que fue una tentación, ¿no? Entonces, si no era del diablo, Jesús le hubiera dicho, mentiroso, esto es de mi Padre Dios, ¿qué me vas a tentar? Y no fue así. Jesucristo sabía que el hombre había perdido el poder del mundo que Dios le había dado en Adán y Eva, y se lo entregamos al diablo, y en Cristo Jesús Él vino a restituirnos ese poder. ¿Saben para qué? Para que el diablo no reine en la vida de los creyentes. El diablo no puede reinar en la vida de un creyente verdadero en Cristo. El diablo no me puede tocar a mí ni a usted si usted es un creyente en Cristo. Por eso yo decido qué pensamientos entran a mi vida y qué pensamientos no entran en mi vida. Hace poquito una amiga me acaba de mandar un mensaje y me dice, explotó, y dice, Adrián, exploté, es que pasan pensamientos por mi cabeza que no voy a poder, no voy a hacer bien las cosas, que tengo tantos años trabajando, ¿para qué? Si no he hecho nada en mi vida, me he divorciado, esto y que lo otro, traigo muchos problemas en mi casa, en mi mente, y exploté, y en un momento que exploté, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque tú le estás oyendo los pensamientos que el diablo te está diciendo. Le dije, ¿conoces cómo funciona los wifi? O las de estas, usted prende un wifi y aquí hay ondas. Si usted prende el celular, ¿qué va a hacer el celular? Se va a conectar. Las ondas del diablo están aquí todos los días hablándonos. Si usted prende el wifi para escuchar las cosas del diablo, usted se va a conectar y va a pensar como el diablo, va a tener un día pesado, va a estar todo agüitado y va a estar así. Pero si usted se conecta con Dios, que la única onda con Dios es abrir la Biblia, empezarla a leerla, a estudiar, y Dios me empieza a hablar, porque yo prendí el wifi de mi vida espiritual con Dios, Dios me empieza a hablar y me dice, yo tengo planes de bien para tu vida, no planes de mal. Y Dios te empieza a hablar a tu vida, y Dios empieza a cambiar tu vida porque te estás conectando con Dios. Y eso es lo que quiero que entiendan. Lo que aquí dice la palabra es que nosotros tenemos que tener cuidado con la ideología que invade a nuestros hijos. Por eso Pablo le está diciendo, mira, si tú quieres dar en casamiento a tu hija, dala en casamiento. Si no la quieres dar en casamiento, no la des en casamiento, no pasa nada. Acuérdense que en otro tiempo eran los papás los que dirigían y todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy en tiempo es diferente. Pablo le está hablando en ese contexto. Le está hablando de acuerdo a la ideología que había en este mundo. Bueno, ¿cuál es la ideología que existe hoy en este mundo? A los jovencitos ahorita se les exhorta, el mundo les exhorta a vivir en fornicación y en libre albedrío. Perdón, en libre albedrío, en libre unión. Se les exhorta a que tengan relaciones prematrimoniales para conocerse y todo ese tipo de cosas. Eso es algo que nosotros como padres tenemos que proteger y tenemos que cuidar. Es nuestra responsabilidad, no es del vecino, no es de la escuela, no es ni de la iglesia, es mía como padre de familia cuidarla. A mi hija que cumplió 22 años, gracias a Dios, todos los días le enseño el valor de la pureza de mantenerse virgen y de decirle por qué debe mantenerse virgen. No porque yo digo, sino porque Dios le dio un regalo especial. Y que se cuide porque Dios va a traerle un hombre de Dios. Pero si ella no se convierte en la mujer de Dios, ella va a batallar mucho, y para llegar al matrimonio que ella necesita va a seguir batallando. Pero yo quisiera evitarle todo eso. ¿Ahora entienden cómo dice Pablo? ¿Cómo se lo evito? Preparándola mejor, educándola mejor, enseñándole más acerca de la palabra de Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí, termina diciendo eso. Versículo 36, y con eso terminamos al 40. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ya resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. ¿Ok? 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. En otras palabras, hace bien para todo. ¿Ok? Debemos de preparar. Pablo está diciendo que no domine la cultura del mundo, pero yo la tengo que preparar. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Este es un tema un poco complicado. Una vez me invitaron, una gran amiga que tengo, me dice, oye, mi hermana se va a casar,
y tú la conoces, es cristiana, se va a casar, pues échame al chavo para conocerlo, ¿verdad? El chavo no era malo, pero no era cristiano. Entonces empiezo con las pláticas matrimoniales y pues lo quiero acercar más a Dios y todo eso. Digo, es bien difícil decirle a una mujer que está enamorada de un buen hombre, porque era bueno, pero que no es cristiano, decirle que no se case porque no la va a amar como Cristo la ama a ella. Es muy difícil. Total, cumplí con las pláticas prematrimoniales y mi conclusión fue decirles a ellos, pues no se casen. O sea, no se casen. Le echamos siempre la culpa a Dios de un matrimonio fallido porque me estoy casando con una persona que yo creo que es buena, creo que es cristiano, y la persona no es cristiana por ir a una iglesia. Ya te dije, el 50% de una iglesia no es verdaderamente cristiano. Es cristiano el que es circunciso de corazón, el que verdaderamente Dios le ha cambiado la vida y él aborrece el pecado, no aquel que ama el pecado. Entonces, ahí lo que le dije es, no se case, no se case, no se case. No, es que el hombre, si es muy bueno lo que tú quieras, pero no se case. ¿Por qué, pastor? Y que no sé qué. Porque él no es creyente. Y fíjate lo que dice la Biblia. Con tal de que sean... Pero aquí está hablando a las divorciadas. No, aquí está, o a las viudas, perdón. Está hablando, es una regla cristiana. Tú no puedes casarte siendo creyente en alguien que no sea del Señor. No puedes. No, es que yo he conocido testimonios donde aquel no era y él lo fue jalando. Pues sí, pero de 10 pasa 1 o 2. Usted tal vez es de los 8 que no, y usted quiere cargar con esa piedra, con ese lastre todo el día. Es difícil, es difícil. Tengo un amigo que hoy en día, él es creyente muy activo en la iglesia, y la mujer era medio creyente en el Señor. Se casaron y la mujer lo gobernaba mucho, y él quería servir tanto a Dios, hacerte esto para Dios, aquello y el otro, y la mujer lo gobernaba mucho. Hoy en día, ese muchacho ha perdido el fuego para servir a Dios, aunque está en la iglesia y todo, ha perdido el fuego para servir a Dios, y hoy vive agradando a su esposa, que van a la iglesia, no tiene de malo, pero usted lo hubiera conocido, hubiera visto el fuego que tenía para servir a Dios. Ese muchacho ya hubiera tenido un ministerio desde hace tiempo. Ese muchacho ya hubiera edificado iglesias, ya hubiera hecho muchas cosas para Dios, pero tuvo que cargar con algo. A veces con alguien que no está preparada como yo para Dios, o como usted quiera verlo. Usted tiene que estar preparándose para Dios. Por eso la importancia de preparar a nuestros hijos. Amén. Y de orar por ellos. Versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Yo pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Vean cómo termina Pablo. Pablo termina diciendo, todo les he dicho, yo pienso, yo creo, esto manda el Señor. Pero al final les tengo una conclusión en los 40 versículos que les hablamos la semana pasada y esta. ¿Cuál es la conclusión? Yo también tengo el Espíritu Santo de Dios. Dios me da la sabiduría para enseñarles a vivir la vida cristiana. Por lo tanto, todo lo que les digo es verdad. No es si la palabra de Dios quiero cumplirlo o no. Yo como hijo de Dios tengo el deber de obedecer a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y fe significa obedecer a Dios. Yo tengo que entender que Dios escribió la palabra de Dios para mi beneficio, para mi provecho. Yo tengo que entender que tengo que vivirla por fe. Amén. Hasta ahí vamos a dejarla, y ahorita vamos a pasar para ver con Monse, y que Dios nos guíe a orar por ella y a darle unas palabras que para la vida de una jovencita son importantes. Amén. Vamos a orar nomás para orar esta parte, cerrar esta parte. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poderla comprender, y que nos haya tu Espíritu Santo hablado. Te pedimos que esta palabra transforme nuestras vidas, nos cambie y nos ayudes a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén.